Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros, saludamos con mucho gusto al notario 199. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu equipo, a tu auditorio y muy en especial a quien me tiene aquí. Con el gusto de saludarte. ¿Qué nos vas a hablar en esta mañana? Mira, viene septiembre. Vamos a hablar todo el mes de temas relacionados con los testamentos y con el patrimonio. El día de hoy hablaremos en la generalidad de los mecanismos que tenemos para transmitir lo ahorrado. Ya iremos desglosando. Iremos desglosando durante el mes de septiembre. Pues hay que organizarse en eso también. Adelante. Gracias. Sí, siempre hemos trabajado toda la vida, trabajamos toda la vida. Le dedicamos tiempo a ahorrar, a conseguir dinero para sustentar a nuestra familia, las esposas hacen lo mismo y los hijos hacen lo mismo. Pero nunca planeamos como debemos de hacer qué va a pasar con el patrimonio que logramos. Es uno de los actos más importantes desde el punto de vista negocio y desde el punto de vista económico que tenemos que hacer. ¿Qué hacer con nuestro patrimonio? Y aquí te presentaremos las opciones más comunes que tenemos. Primero, ¿te has puesto a pensar qué pasa con todo tu patrimonio si no dejas un testamento o si no planeas? ¿Qué es lo que sucede? Pues la realidad es que lo que sucede es que nos vamos a lo que la ley dice. Y un pleitazo. Y puede haber un conflicto entre las partes porque no lo platicamos, porque no les dijimos y no preparamos lo que viene después. Los caminos invariablemente tiene que ser planear, planear y planear. Y la gente nos dice, es que yo no tengo nada. Si hacemos una lista, estoy seguro que vamos a encontrar qué podemos heredar. Caminos a seguir. El primero es el testamento. Es el más conocido, se otorga ante notario público, se puede cambiar las veces que sea necesario, es decir, hoy hago un testamento y mañana puedo volver a hacer otro. Y anula el anterior. El último anula el anterior. Todo se transmite una vez que fallecemos, es decir, no se transmite al momento de hacer el testamento ante notario, sino una vez que fallecemos, se sigue un procedimiento ante un juez o ante un notario y ahí es donde se concluye el proceso. Ojo, cuando heredas a través de un testamento, si dejas deudas, los bienes que dejas tienen posibilidad de cubrir las deudas, es decir, quien recibe los bienes tiene obligación de pagar deudas. ¿Hereda deudas también? Hereda deudas. Ojo, hasta donde te alcance lo heredado. No más. No, en palabras coloquiales, no vamos a poner bolsa de nuestro patrimonio. Pero sí es importante que sepamos que las deudas se pueden heredar. Segunda opción, donar. Esto se hace ante notario público también, en escritura pública. Se hace en vida. Este es en vida. Este es en vida. Y normalmente cuando donas a un padre, a un hijo, a un esposo o esposa, el costo es ínfimamente pequeño, porque los impuestos son prácticamente nada. Y es muy difícil revertirse, es decir, es muy difícil cambiar. Una vez que donas, son casos muy particulares y muy especiales cuando se puede revertir la donación. Ahora, en una propiedad, cuando transmitimos una propiedad, tiene dos características: la nuda propiedad, que significa ser dueño, y el usufructo, el derecho a usar y disfrutar un bien. Y cuando tú vendes, heredas, donas, transmites las dos características de la propiedad. Mucha gente lo que hace y acostumbra es donar la nuda propiedad, es decir, transmitir el ser dueño, pero se reserva el derecho de usar y disfrutar ese bien. ¿Eso qué significa? Significa que yo le dono a un hijo la propiedad, pero me reservo el derecho de usar ese bien mientras yo viva. Puedo rentarlo a un tercero, puedo prestarlo, los ingresos son míos, no lo puedo gravar yo, ¿sí? Entonces, cuando yo fallezca, el usufructo se transmite automáticamente a quien yo le había transmitido la nuda propiedad. Y se consolida esa propiedad en una sola persona. Esto es muy común también que lo hagan cuando las personas dicen, le quiero ir transmitiendo a mis hijos, pero me quiero quedar con el disfrute de un bien.
El tercero son los fideicomisos patrimoniales. Ya hemos hablado de fideicomisos aquí y platicábamos de la sopa de albóndigas, cómo aportamos las verduras, la carne a una cazuela, se bate y la sopa se beneficia a alguien de esto. Pues lo mismo sucede con los fideicomisos patrimoniales. Se aporta a un fideicomiso los bienes que se deseen transmitir y administrar. ¿Cuáles son los típicos bienes? Inmuebles, nuestra casa, las propiedades que tenemos, el dinero, acciones de empresas. Eso es lo que normalmente, derechos sobre algo, concesiones que tengamos. Y esto, aquí en el contrato de fideicomiso establecemos reglas de cómo manejar el fideicomiso, cómo lo hacemos, cuáles son los privilegios que va a tener cada una de las personas que van a recibir el beneficio cuando yo fallezca, que soy la persona que estoy transmitiendo esto. Inclusive ponemos reglas durante mi vida y reglas también cuando yo fallezca de cómo se va a manejar este patrimonio. Normalmente este tipo de esquemas de fideicomisos patrimoniales se utilizan en familias donde tienen empresas y necesidades especiales. Es el mecanismo más idóneo para transmitir negocios a hijos y dejar reglas más claras para que no haya un conflicto. Y sirve sobre todo solo para lo que se aporta. Ojo, si no aportas algo al fideicomiso, no le aplica las reglas del fideicomiso. Es importante que sepamos que no existe una regla única para poder decidir cuál es el esquema que vamos a hacer. Se puede mezclar, podemos hacer un testamento, podemos hacer donaciones y podemos crear un fideicomiso. Cada caso amerita un análisis, cada situación en particular de cada persona amerita un análisis. Debemos de evaluar cuál es mi patrimonio, qué circunstancias vivo en donde yo estoy, mis hijos, mi esposa, mi cónyuge, mis familiares, qué busco con lo que voy a heredar, qué quiero lograr hacer con eso. La recomendación es siempre acércate a tu notario de confianza. Estoy seguro que él te va a asesorar mejor que nadie de cómo es el camino que hay que llevar. No tengamos miedo. Es importantísimo que una vez que decidas qué hacer con la transmisión, lo platiques con tu familia. No heredes sorpresas. Es mejor y es recomendable platicar qué va a suceder cuando uno va a fallecer. Acompañarlos en el proceso. Eso te ayuda a evitar problemas futuros. Pues atentos con ello y ya iremos desglosando entonces uno a uno en las próximas emisiones. Para más interacción. Gracias. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muchísimas gracias.